Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Voltearemos esta pantalla. Estamos con Geraldine Céspedes hoy 28 de octubre, a 6 días de la trascendencia de Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, uno de los teólogos muy reconocidos del continente de Abya Yala, nació cuando el calendario marcaba 1928. Y en 1971, si mal no recuerdo, escribió este libro muy conocido y famoso, Teología de la Liberación, el buscar a Dios, encontrar a Dios, o cómo decirle, el amor de Dios a los pobres, si hay sufrimiento. Ese libro traducido en diferentes idiomas, dicen más de 25 idiomas, más de 20 idiomas, trascendió y generó mucho temor, mucho miedo en las esferas de los poderes hegemónicos, tanto religiosos, pero sobre todo políticos y geopolíticos. Y entonces se hizo toda una artimaña, toda una alianza para poder derrotarlo. Y claro, la religión, especialmente el campo teológico, siguió y seguirá siendo y sigue siendo un campo de disputa. Y entonces se emprendió todo un esfuerzo por deslegitimar, desvirtuar, de acusarlo, de estigmatizarlo. Pero muy a pesar de eso, la teología de la liberación continuó en sus diversas expresiones, manifestaciones, y estamos con Geraldine Céspedes, así, no sé si es así el apellido. Ella es religiosa dominica del Rosario. Ella nos va a corregir si estamos indicando bien el nombre. La invitamos a ella, uno, porque es una de las referentes de las teologías de la liberación en este momento en el continente de Abya Yala. Dos, ella es dominica del mismo orden donde también Gustavo fue acogido, voy a decirlo en esos términos, porque claro, ante tanta disidia que había incluso de la jerarquía católica, corría el riesgo de ser otro John Sobrino u otros castigados, y claro, entró y lo acogieron allí, y Gustavo escribió uno de los muy buenos libros sobre no recuerdo el título, pero en mi juventud algún momento había leído ese libro sobre Bartolomé de las Casas. Geraldine, por favor, salude a la audiencia, desde donde nos acompañas, y cuéntenos cómo es que a usted le impacta y le acompaña de la teología de liberación de Gustavo Gutiérrez. Adelante, por favor, Geraldine. Buenos días. Muchas gracias, Ollantay. Muchas gracias a todos, a todas quienes nos escuchan. Pues siempre es bueno ubicarse, ¿verdad? El corazón en Aviala, por supuesto, especialmente en Guatemala y en Chiapas, son los pueblos donde he trabajado como misionero últimamente, pero por unas razones estoy en estos momentos al otro lado del charco, como decimos. Estoy en Madrid, aquí ya al mediodía, 1:38 de la tarde. Entonces les saludo desde este otro lado, pero viviendo, sintonizando desde allá. Muchísimas gracias, Ollantay. Para mí es una gran alegría también poder compartir con ustedes sobre este legado impresionante que nos ha dejado nuestro hermano Gustavo Gutiérrez. Lo digo también como dominica, lo digo como teóloga, como latinoamericana. Yo quisiera como comenzar diciendo que con Gustavo Gutiérrez, Dios pasó por América Latina. Dios pasó por América Latina, lo mismo que como se dice que con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador, se decía allí, pues con Gustavo Gutiérrez, y no solamente por América Latina. Yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, por mi pues ministerio teológico pastoral, de estar en distintos continentes, en todos los continentes, ¿verdad?, por mi misión en distintas partes del mundo, y créanme que es impresionante haber descubierto que Gustavo Gutiérrez y la teología de la liberación han fermentado en todos los lados, ha fermentado en todos los continentes. Comienza en América Latina, pero ya es como patrimonio de la humanidad, de todas las iglesias. Entonces, podríamos decir
que con Gustavo Gutiérrez Dios pasó por este mundo y nos ha ayudado a entender también qué es lo central en la teología, en la vida cristiana, que es la opción por los pobres. Déjenme contarles que creo que es interesante hablar también de la experiencia personal con Gustavo Gutiérrez y haber descubierto en él a un ser humano cabal, a un ser humano auténtico y a un cristiano de verdad, de los que hay pocos, ¿verdad? Y a un teólogo de tanta calidad, de tanta solvencia moral, ético, espiritual, digamos, ¿no? Entonces, una de las veces que nos encontramos, pues fue más bien en los encuentros de teología. Yo soy parte de Amerindia, entonces es esta red teológico-pastoral en toda América Latina que buscamos mantener vivo y actualizado el legado de la teología de la liberación. Entonces, nuestro referente obligado y nuestro referente que nos llena de orgullo y que agradecemos mucho, pues es Gustavo Gutiérrez con esa obra pionera. Y me estoy recordando ahora que una de las veces en los encuentros, en los congresos de Amerindia, sobre todo en los últimos que tuvimos, me recuerdo que Gustavo Gutiérrez decía, la teología de la liberación es una carta de amor a los pobres. Esta es una expresión, ¿verdad? Como de una ternura impresionante y que nos coloca, ¿verdad? Como en lo que es, digamos, lo central, lo innegociable. Y en ese mismo, me acuerdo de un encuentro este, en Brasil, que fue grande, grande, porque nos juntamos más de 700 teólogos y teólogas de la liberación de América Latina y hubo, ya que estoy desde este lado en Europa, pues ahora me recuerdo que alguien de por aquí, de estos lados, sacó un escrito donde decía, eh, teólogos de América Latina se reúnen para el funeral de la teología de la liberación. Esto fue terrible, ¿no? Porque se para el funeral, entonces hicimos muchas bromas como esa que decíamos, pues aquí estamos, más de 700 teólogos y teólogas reunidas para el funeral. Entonces, Gustavo Gutiérrez, pues sí, siempre decía, dicen que la teología de la liberación ha muerto y no sé, a mí que me dicen que soy el padre, a mí no me han invitado al funeral, ¿verdad? Entonces, son todas esas cosas. Yo quisiera decirles que en esta semana, y esta es una experiencia personal también y pastoral, eh, una, una joven de Ámsterdam que ha estado como misionera en América Latina, nos juntamos para dialogar, para conversar todo este impacto, toda esta Pascua de Gustavo Gutiérrez y ella, y también para compartir la noticia tan fuerte, tan terrible de nuestro compañero y hermano sacerdote Marcelo Pérez, compañero de la pastoral en Chiapas, que fue asesinado el domingo 20. Y entonces, una de las cosas que decíamos precisamente, esta es una de las constataciones de que la opción por los pobres y la teología de la liberación están vivas, porque realmente en la diócesis de Chiapas es una de las diócesis en que ha sido como poner en práctica esta teología liberadora y es una iglesia martirial, sigue siendo martirial y yo recordaba ese acontecimiento, ¿no? Marcelo, con un compromiso, una opción clara por los pobres, por la paz, por el cuidado por los territorios, por la casa común y también
Hace 2 días me comunicaban la muerte de Agustín Barranco, un catequista, un miembro de las comunidades eclesiales de base de Chiapas. Entonces yo decía, estos son como las personas concretas, los rostros concretos que tiene hoy también la práctica liberadora. Una de las cosas es que yo creo que Gustavo Gutiérrez, al colocar el eje de los pobres, nos ayudó, fue como volver a ese trasfondo bíblico, ¿no? Porque la teología de la liberación, este, de Gustavo Gutiérrez y de tantos compañeros y compañeras, no trae un tema nuevo, digamos. Lo que hace es redescubrir algo que es central en la Biblia, redescubrir que Dios es el Dios liberador, que Dios es el Dios de los pobres, de los excluidos, que Dios es el Dios de los descartados, diría hoy en las frases del Papa Francisco, ¿no? Entonces, es un redescubrir, es algo que ya está ahí, que forma parte del corazón del Evangelio y que no es una opción eh, para algunos, sino es una opción de toda la vida cristiana. Entonces, una de las cosas que agradecemos es esto, y eso, miren, toda la obra, todas las obras, todos los escritos, los discursos, las conferencias y la práctica pastoral de Gustavo Gutiérrez está atravesada por, ese es un eje transversal, la opción por los pobres. Ese es el corazón de su quehacer teológico, y desde ahí nos ayudó también a entender que una teología que no está comprometida con los pobres, es una teología que no sirve para nada. La teología tiene que preguntarse para qué sirve en este mundo de injusticia, de desigualdades, de violencia, a quién sirve. Y yo creo que Gustavo toma una postura cristiana, una postura ético-espiritual por los pobres, y desde ahí entonces es que nos da ese legado de redefinir qué es la teología. Gustavo Gutiérrez nos deja una visión. Él entendía que la teología es reflexión crítica sobre la praxis en confrontación con la palabra de Dios. Entonces, eso es una de las cosas, la teología ha de ser crítica y liberadora y situada, sobre todo a mí, lo que más me queda en mi corazón también como un desafío fuerte y un desafío desde el corazón del Evangelio, es el que Gustavo Gutiérrez hizo una teología situada. Una teología con los pies enlodados, digamos, desde el contexto histórico de los pobres y de los excluidos, y decirnos que la teología no es solamente eh, para interpretar el mundo, sino para transformarlo. Muy La, bien. la fe tiene que transformar la realidad, las realidades que vivimos. La teología no es un artículo de lujo, es compromiso, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos mucho en su obra, lo primero, ¿verdad? Teología de la Liberación, Perspectiva, una obra obligada para todos nosotros, nosotras como latinoamericanos, porque es la obra pionera, detonante. eh, Hemos celebrado, ¿verdad? Todos los aniversarios de esa obra, pero en todos los escritos estoy viendo, por ejemplo, mencionabas tú Ollantay, en esa gran obra que él hace en busca de los pobres de Jesucristo. Él redescubre no solo en el Evangelio, sino en el saber, en grandes figuras que trabajaron en América Latina, como Fray Bartolomé de las Casas.
esa opción por los pobres y cómo Bartolomé de las Casas, cuando dice, he visto a los Cristos sufrientes azotados en las Indias, ¿no? He visto ahí esa identificación del cuerpo de Cristo con el cuerpo de los pobres, ¿no? Entonces, ahí está esa visión de denuncia, es decir, ¿dónde están los pobres? Cuando él escribe Dios o el oro en las Indias. Y bueno, y es una espiritualidad centrada en el seguimiento del Jesús, en el seguimiento, en la opción por los pobres, es él lee en el itinerario espiritual de un pueblo, qué sé yo, es que ahora me vienen como todos sus obras, sus libros, por ejemplo, beber en su propio pozo, ¿no? Una espiritualidad desde abajo, una espiritualidad desde, desde está centrada en los pobres, una espiritualidad de bajar, no de elevarse, de subir, de salir de este mundo, sino de enterrarse más y más en el sentido de insertarse y de estar con los pies sobre la tierra, ¿no? Y sabiendo, Gustavo Gutiérrez, ese sufrimiento de los pobres, por eso él busca decir su palabra y una palabra de fe, una palabra esperanzadora, una palabra para animar al compromiso transformador, pero ubicándose como desde el dolor. Y eso no es fácil, hacer teología desde las víctimas, hacer teología desde el dolor. Y entonces, pero no hay otro modo, no podemos huir de eso. Y entonces, yo creo que eso está recogido muy bien en, cuando Gustavo Gutiérrez escribe eh, Hablar de Dios, ese libro, Hablar de Dios desde el sufrimiento del Inocente. inocente. Sí. Entonces, eso está ahí, desde donde hablamos de Dios, es Geraldina desde esa opción por Céspedes, los pobres. sí, Geraldina Céspedes conversando con Triple W, son las 6:52 minutos. Claro, inquietante todo lo que nos plantea, hacer todo un recorrido sobre las obras prominentes que dejó y que deja Gustavo. Acaba, y lo dijo en este espacio, Dios pasó por Abiyala con Gustavo Gutiérrez, y Dios pasó también por el orden de los dominicos con Gustavo Gutiérrez. ¿Cómo ayudó o en qué interpeló a la orden Gustavo Gutiérrez con su presencia, con su paso fugaz por la orden? Mira, es un enriquecimiento, digamos, mutuo. Primero yo quiero decir que antes de entrar a la orden dominica, Gustavo ya era dominico. Gustavo había interiorizado y hecho suyos todo el pensamiento, por ejemplo, de Fray Bartolomé de las Casas y la misma opción de un Santo Domingo de Guzmán, que siempre desde la Edad Media se plantea como que es salir al encuentro de la humanidad sufriente, de la humanidad doliente, como decía él, y que no encerró su teología en una cuestión teórica o en distanciarse del pueblo, sino en esa entrega. Entonces, ya desde ahí, Gustavo Gutiérrez, muy familiar para nosotras, para nosotros y especialmente en Perú. De hecho, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, bueno, lleva ese nombre, ¿no? Desde ahí, Gustavo es el alma, ¿no? De ese centro, pero la presencia a mí me llena de mucho orgullo y agradecimiento que Gustavo, como un hermano, ¿no? Parte de la orden dominica, porque el primer cuestionamiento que nos hace Gustavo Gutiérrez a la orden dominica es su vida, porque su testimonio de vida, su estilo también es una pastoral y una forma de hacer teología que no anda con elucubraciones, con abstracciones, sino con partiendo desde esa realidad. Y digamos que Gustavo Gutiérrez viene a sacudirnos. Yo siento que es como una sacudida para la orden dominica también, en que estamos, dónde estamos. Yo siento que el legado de Gustavo Gutiérrez, honestamente, a mí me parece que somos las mujeres dominicas.
quienes, con toda humildad lo digo, creo que lo estamos recogiendo un poco más porque en el silencio también de nuestro trabajo, que quizás no hacemos mucha bulla, quizás no somos mediáticas, ¿verdad? Pero estamos en esa cercanía siempre con los más pobres, con los excluidos y luchando hoy día por esa defensa del pobre. Y yo quiero decir algo como mujer dominica también y como mujer teóloga. eh, las puertas, Gustavo Gutiérrez es como que nos ha abierto las puertas al plantear lo de los pobres, la liberación. Y esto hemos, actualizándolo en nuestros tiempos, hemos concretizado, nos ha llevado a concretizar, bueno, ¿y quiénes son los pobres? ¿Quiénes son las pobres hoy día? Entonces hemos llegado hoy día a hacer, a descubrir que no se puede hablar de la opción por los pobres sin ponerle un rostro, nombres concretos, realidades concretas. Y desde la perspectiva de la mujer, no se puede hablar de la opción por los pobres sin hablar de las pobres, las mujeres, las más empobrecidas y sobre todo las mujeres indígenas, afrodescendientes, las mujeres campesinas también. Y no podemos hablar de la opción por los pobres sin hablar de la pobre tierra, del empobrecimiento de nuestros territorios de Abya Yala. Entonces creo que desde ahí, aunque no encontremos en Gustavo Gutiérrez y en muchos de nuestros compañeros teólogos de la liberación quizás un planteamiento mucho más así específico sobre el tema de las mujeres, pero yo lo digo personalmente, sin la puerta, sin ese camino abierto por la teología de la liberación, por Medellín, por Gustavo Gutiérrez y tantos compañeros y compañeras, hoy día nosotras no estaríamos aquí hablando de estos temas. O yo misma, que yo soy teóloga ecofeminista, mis grandes preocupaciones y mi acción pastoral y mi quehacer teológico es desde la perspectiva de la ecofeminista, es decir, concretando la teología de la liberación y la opción por los pobres en mi opción por las mujeres y por la madre tierra. Muchas gracias, Geraldina Céspedes conversó con www.radiovictoriagt.com. Muchas frases, mucha sabiduría dejada en este espacio. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Agradecemos a Radio Diría de Honduras, agradecemos a Roxinaco Internacional del Ecuador, a Minca Comunicaciones Argentina, Rondas Campesinas del Perú, que nos permitieron también entrar a su audiencia de manera simultánea y en directo. Y a los que nos siguen por YouTube y también por X, vamos a subirlo también este contenido. Geraldina, muchísimas gracias. El tema que dejaste último, como ecofeminismo, nos gustaría abordarlo en algún momento, esa teología liberación 2.0, de decir de alguna manera, es decir, tercera fase. Muchas gracias, Geraldine, por donde estés. Feliz día y amigos, muchas gracias por seguirnos. Chao, chao. Mañana nos volvemos a ver a las 6 de la mañana conversando sobre lo mismo, en memoria de Gustavo Gutiérrez, con otro colega que hizo la opción de venir del otro lado del charco hacia este lado y aquí bebió de la teología de liberación y aquí sigue gastando la vida en los campos de Guatemala. Hasta entonces, chao, chao.